Buenos días, hermanos y amigos. Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonice todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Estamos con las figuras literarias de la Biblia. Hoy seguimos con la apódisis, tercera parte. Haciendo un recorderis, la apódisis es una afirmación contundente que no dejan lugar a discusión, a debate, sino que afirman una verdad absoluta. Tenemos otro ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo escrito dice indiscutiblemente, no hay discusión. Ahí el apóstol Pablo presenta una afirmación como una verdad absoluta e incuestionable. Pablo enfatiza que el misterio de la piedad, o sea, el plan de salvación manifestado en Cristo, es una realidad que no está sujeta a debate ni duda de esa verdad. El resto del versículo desarrolla esta idea al describir el misterio de la piedad en términos de la obra de Cristo. Esta enumeración resalta la obra redentora de Jesús, reforzando la naturaleza absoluta de la declaración inicial. Es una apódisis porque es una afirmación categórica. No busca aprobación ni genera una consulta al lector. Proclama una verdad absoluta. Presenta un aspecto esencial de la fe cristiana sin admitir cuestionamiento. Este es uno de los textos insignias de la fe pentecostal para exponer la doctrina de la unicidad. Y en cualquier texto que usted lo lea va a encontrar la misma seguridad categórica. La Reina Valera traduce e indiscutible, o sea, eso no está puesto a discusión por nadie. Como la afirmación que hace Lucas en Hechos, capítulo 1, que después de haber investigado diligentemente sobre todo lo que aconteció con el Señor Jesús, quien murió y resucitó y apareció con pruebas indubitables, o sea que no están compuestas bajo consideración de duda de nadie, sino que son pruebas irrefutables. Si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Y si lo leemos en la versión hebrea K2, dice, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra fe, que anteriormente estaba escondida. Él, sabemos que ese artículo, él, es el que antecede a todos los títulos con los cuales el Eterno se manifestó en el Antiguo Testamento. El Shaddai, el Roy, el Rafa, todos son artículos que se usan únicamente con relación a la manifestación de la deidad. En el Nuevo Testamento le conocemos como, por ejemplo, el Shaddai, Génesis 15, el Todopoderoso, que se lleva hasta Apocalipsis. En Éxodo 3, el que es, el que era y el que ha de venir, o sea, el gran yo soy. Tiene esa compaginación entre Éxodo 3 y Apocalipsis 1:8. Y finalmente, cuando dice él, es para que no le quede en la mente del lector ninguna duda, en la Biblia solo hay un Dios que vive y permanece para siempre. Esa partícula, él, hace parte de los nombres teofóricos. Abel, Samuel, llevan a Dios incluido en el nombre. Emanuel, Daniel, Ismael, está en esa parte y también en la presentación de Elías, Eliseo, Elizabeth. Todo donde vaya ese artículo es para exaltar y glorificar a la deidad suprema. En la conjugación de ese artículo encierra todo lo pertinente a la fe hebrea, la fe bíblica, la fe cristiana. Porque Él es el santo, Él es el que vive, Él es el verdadero, Él es el todopoderoso, Él es antes de Abraham, Él es el que estuvo muerto, pero también Él es el que vive, Él es el que ascendió a los cielos. En resumen, Él es el todopoderoso. Y ese Él es único, exclusivo. Para el pueblo judío es fácil saberlo porque a ellos se los enseñan desde niños, pero nosotros que estamos totalmente alejados de esa educación, lo sabemos porque Dios en su infinita gracia nos lo ha querido revelar. Vislumbra vida, esperanza y salvación. Para este tiempo es
Estamos con la figura literaria de la apódisis, tercera parte. Y tenemos otro ejemplo en Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declara firmemente que Él es el único camino para llegar al Padre. Utiliza esta afirmación para revelar verdades esenciales sobre su identidad y su papel en la salvación. Esta afirmación absoluta no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Jesús declara que Él encarna el camino, encarna la verdad y la vida. Esto enfatiza su centralidad y exclusividad en el plan de redención. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay acceso a Dios por otro medio, lo que excluye cualquier otro camino o mediador. La apódisis en este versículo es evidente porque Jesús no está presentando una opinión o argumento abierto al debate. Más bien está proclamando una verdad absoluta y necesaria para quienes buscan a Dios y desean la salvación. Este tipo de lenguaje enfatiza la certeza y el carácter ineludible de lo que está el Señor declarando. Recordando que las leyes apodícticas son de interpretación tal como están. No están sujetas a variación alguna, sino que se aplican tal como reza el escrito. Así que esta afirmación que el Señor Jesucristo hace no merece interpretación personal, sino tal cual como está en la palabra. ¿A qué se refería él con esta afirmación? Bueno, el pueblo que lo escuchaba en el momento entendió perfectamente el lenguaje que él usó. Y eso nos obliga a nosotros a acudir al Antiguo Testamento porque es donde están las raíces de todas las doctrinas neotestamentarias. Para el pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, se levantó la más grande y majestuosa construcción nunca antes visto porque su modelo está en los cielos. Me refiero al tabernáculo. A Moisés Dios le encargó una y otra vez diciendo: mira que hagas conforme te fue mostrado. Y en Hebreos dice que el Señor Jesús entró en el tabernáculo que está en el cielo, en el lugar santísimo. Entonces quiere decir que lo que hizo Moisés es una pequeña réplica del original que está en los cielos. Y en esa pequeña réplica había un lugar donde se señalaba la presencia directa de Dios, y era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, sobre el cual estaba el propiciatorio donde se colocaba la sangre de la expiación que introducía el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. También estaba una urna con el maná que en el desierto el pueblo consumía, las 2 tablas de la ley y la vara de Aarón que había florecido. Esos elementos estaban cubiertos por las alas de 2 querubines que estaban en la superficie de la mesa, y entre esos 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios. Entonces ese lugar, sobre ese mueble, le llamaban el Santo Sanctorum o el Santo de los Santos. O sea, para ellos era un hecho literal que allí estaba Dios, que esa era la casa de Dios, era el mueble o el trono de Dios. Entonces para el pueblo de Israel eso es claro. El arca es la representación del Padre mismo, de Dios mismo en medio del pueblo. Era la seguridad de que Dios estaba habitando en medio del pueblo. La colocación de las 12 tribus, eran 4 tribus alrededor del pueblo. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Él en el medio. Pero para llegar allá al lugar santísimo había que recorrer un camino. Ese camino empezaba desde afuera del patio hacia adentro. Si uno mira la colocación de los elementos que conformaban el tabernáculo, ahora uno se da cuenta que tiene figura de cruz. Entonces, imaginemos que vamos a entrar al tabernáculo. La puerta principal, la única puerta, debía quedar siempre hacia donde sale el sol. Esa primera puerta o cortina, que era de 2,50 metros de alto por 5 metros de ancho, a esa puerta que separaba al pueblo común ya del tabernáculo, se le llamaba el camino. Todo el que deseara ofrecer sacrificio en el tabernáculo debía entrar por ese camino. Daba acceso al altar del sacrificio. Ese es lugar de muerte. Digamos que ese lugar de sacrificio sería la base de la cruz del Calvario. Ahí se muere. Luego viene el lavacro. Representaría para nosotros el bautismo. Ya morimos al mundo, ya entramos en Cristo, ya nos arrepentimos, morimos al pecado, somos sepultados en el bautismo. También Cristo fue, después de muerto, fue sepultado. Romanos 6 dice, porque fuimos sepultados en semejanza de su muerte. En el lavacro fueron lavados nuestros pecados. Ya ese está en el patio del tabernáculo. Sigue uno y encuentra la primera cortina del lugar santo.
La primera cortina del patio está sostenida por 4 columnas, la segunda cortina está sostenida por 5 columnas. Esas 4 columnas de la primera puerta simbolizan los 4 evangelios que describen la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Las 5 columnas que sostienen la segunda cortina, que es la puerta de acceso al lugar santo, representan los 5 ministerios, que es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Esa segunda cortina se llama la verdad. No nos hemos salido de Juan 14:6, porque va rumbo al Padre, al Santo. Ahí en la verdad, en esa segunda estación se va a encontrar uno con 3 muebles que están ubicados, 2, uno a la derecha, uno a la izquierda y el otro en el centro. A la derecha está la mesa con los panes, simboliza la alimentación que se cambiaba cada 8 días. A la izquierda está el altar del incienso, que simboliza la adoración y la alabanza. En el centro está el candelabro, es la única luz que brillaba allí. Al lugar santo ingresaban los levitas y el sumo sacerdote, ahí ingresaban todos los días. Pero al lugar santísimo, que es donde estaba únicamente el arca, es el santo de los santos, la habitación del Padre, del Todopoderoso, había una última cortina. Para acceder allí se necesitaba que el sumo sacerdote se purificara, hiciera sacrificio para tomar en sus hombros los pecados de todo el pueblo, y él entonces ofrecer también sacrificio por su propia vida para acceder allá a la presencia del Señor. Si estaba aprobado, vivía. Si no estaba apto, moría. Por eso esa cortina se le llamaba la vida. En el manto del sumo sacerdote debía llevar unas campanillas y unas granadas que debían sonar mientras se estuviera moviendo. Los que estaban en el lugar santo dejaban de escuchar eso, quiere decir que el sumo sacerdote había muerto. El Señor les está diciendo, nadie puede pasar desde afuera hasta el lugar santísimo sino por mí, porque yo soy la puerta de entrada. Yo soy el que morí en el altar, en la cruz. Yo soy el que lavo los pecados del mundo. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el dueño de toda la adoración. Yo soy también el único camino que conduce al Padre, porque nadie viene al Padre sino por mí. Esa última cortina, en la muerte del Señor Jesús, dice que un terremoto, las piedras se rompían y el velo en el templo en Jerusalén se rasgó. Y en la carta a los Hebreos dice que por ese medio Dios nos abrió un camino nuevo y vivo para tener acceso al lugar santísimo. Entonces, ese es el lenguaje, a grosso modo, todo lo que contiene Juan 14:6, y que el pueblo lo entendió perfectamente. Entonces, nunca ha existido trinidad ni dualidad en la fe judía, sino un solo Dios. Yo soy el camino, yo soy aquella puerta. Yo soy la verdad, soy la segunda puerta. Yo soy la vida, soy el único bastión, el último para acceder a la gloria, a la sublime presencia de Dios. Porque nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el Padre manifestado en carne, como lo leímos en Timoteo. Cuando usted se traslada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, usted se da cuenta el cumplimiento fiel de las Sagradas Escrituras. Lo que se anunció allá se ejecutó acá. ¿Por qué entendemos esto? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Si usted es una persona que se prepara y permite que el Espíritu Santo esté en usted, entonces lo guiará a toda la verdad. Una de las cosas que no le agrada a Dios es cuando nosotros queremos imponer nuestro yo. No, hay que dejar que Él es, porque Él es el único que puede guiarnos a toda la verdad. Tiempo de darle like a la programación de Datos Bíblicos. En el canal La Verdad del Evangelio en YouTube nos puede conseguir con toda la información que ahí tenemos ya concerniente a esta temática. Estamos con la figura literaria La Apódicis, tercera parte, y tenemos otro ejemplo en Apocalipsis 22, 12 al 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto puede verse como una consecuencia lógica derivada de la autoridad divina revelada a través de su identidad como el Alfa y el Omega, es decir, el principio y el fin de todas las cosas. Aquí vengo pronto. Esta es una afirmación de la inminente llegada de Cristo, que lleva consigo la autoridad y el poder divino. Mi galardón conmigo. Jesús en su regreso traerá consigo el galardón o la recompensa, lo que refuerza la idea de que todo ser humano será juzgado de acuerdo con sus obras. La retribución o justicia divina no será arbitraria, sino que se basará en las acciones de cada individuo, lo que establece
el principio de la equidad, o sea, de la justicia. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta declaración subraya la soberanía de Cristo sobre toda la creación, afirmando que Él tiene autoridad absoluta sobre el principio y el fin de la historia en el juicio final. La apódisis en este caso refleja la consecuencia de la autoridad de Cristo. Su regreso traerá recompensa o juicio según las obras de cada uno. Y esta justicia se fundamenta en la naturaleza divina e inmutable como el principio y el fin de todas las cosas. Así la apódisis en este versículo subraya la total autoridad de Cristo sobre la creación, desde su inicio hasta su culminación, reafirmando su identidad divina y su eterno dominio sobre todas las cosas. Es una afirmación directa, clara, sobre quién es Él, el principio y el fin de todo lo que existe. Esta apódisis tiene dos vertientes y dos tiempos. Uno para atender a los triunfantes y otro para atender a los que fracasaron. Al cristiano le espera después de resucitar, tiene que ascender a los cielos. Y mientras acá en la tierra hay una aparente paz que el anticristo está estableciendo por 3 años y medio, en los cielos se está llevando a cabo una escena llamada el Tribunal de Cristo. En el Tribunal de Cristo no van sino solamente los cristianos que han resucitado. Entonces allí no vamos a ser juzgados, sino a ser premiados. Acordémonos que el apóstol Pablo escribe y dice: ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Si sobre este fundamento cada uno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, hay materiales perecederos y hay otros no perecederos. Ya eso viene a hablar de las obras que allí en ese tribunal serán juzgadas, refiriéndose a nosotros. Porque Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Note bien y resalte que no somos salvos por obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. Por cuanto tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? El apóstol escribe y dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque en aquel día el Señor revelará aún lo escondido de las tinieblas. Ahí lo escondido de las tinieblas está indicando a aquello que solamente quien hizo la obra sabe y Dios. Es decir, en el tribunal de Cristo se juzgarán las intenciones. Entonces, la intención es juzgada. Por eso es que dice allá en 1 Corintios que algunos pasarán como raspados, porque sí hicieron buenas obras, sí, pero ¿con qué intención? ¿Lo hicieron desde la intención de la carne o movido por el Espíritu? Y el trabajo que más recompensa da, el mejor remunerado, por así decirlo aquí, es ganar almas. Eso es lo más valioso. Entonces, cuando habla de que vengo pronto y mi galardón conmigo, eso hay que tomarlo en distintos tiempos, porque primero, así como resucitó Cristo, estamos esperando el levantamiento de la iglesia y posteriormente la premiación de la iglesia. En el tribunal de Cristo, el que llegó allá es salvo. ¿En qué van a perder? Hombre, en que usted dejará de recibir lo que era suyo. Porque el mismo Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, que eso es posible, porque si yo me pongo a complacerme a mí mismo, a hacer las cosas para que me vean: oh, qué gran predicador, oh, qué gran pastor. Pero si remito toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor y bajo mi cabeza y soy consciente que solo soy un instrumento, entonces no hay problema con el jefe. Nuestras obras, hagámoslas en Cristo, para honra y gloria de Cristo, y que los que reciben las buenas obras vean a Cristo en nosotros y oigan a Cristo en nosotros, para que toda la gloria sea para Él. Estas reflexiones que hacemos aquí es con el fin de que usted y yo seamos edificados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos míos. Ganemos el galardón. Vamos con la figura literaria, la apódisis, tercera parte, y tenemos otro ejemplo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo es presentada como una certeza, garantizando la futura resurrección de los creyentes. Aquí la apódisis se manifiesta
en la certeza con la que Pablo declara la resurrección de Cristo. No la presenta como una posibilidad, una hipótesis o una teoría. La presenta como una verdad absoluta que tiene implicaciones doctrinales fundamentales. Además, el uso del término primicia refuerza su argumento, indicando que la resurrección de Cristo es la garantía y el modelo de la futura resurrección de los creyentes. En este sentido, Pablo no deja margen para la duda, sino que construye una base teológica firme sobre la cual seguirá argumentando en todo el capítulo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de los muertos. Hay que recordar que la base de la doctrina cristiana es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pero nuestro enemigo, el diablo, no permite que la gente crea en esto. Y esto es lo que lo impide que la persona se convierta sinceramente a Dios. Aparte de la realidad que usted acaba de afirmar, de la firmeza de la resurrección del hecho incontrovertible, tenemos que aceptar que el Señor Jesús es el cumplimiento exacto de las profecías y de las fiestas del Eterno. Por ejemplo, el Señor Jesús murió según está establecido a la misma hora y el mismo día de la fiesta de la Pascua. A la hora que debía ser ofrecido el Cordero Pascual, ese día, a esa hora, murió el Señor Jesús. Por eso Él dijo que es nuestra Pascua, y Pablo así lo enseña. El Señor Jesús fue sepultado el día de la fiesta de los panes sin levaduras. ¿Por qué? Porque Él debía estar en la sepultura sin que la muerte lo corrompiera, porque Él es el pan sin levadura, no tiene ninguna levadura. Y resucitó el primer día de la fiesta de las primicias. ¿Las primicias qué es? Dice Levítico capítulo 23, versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, lo meceréis. Entonces el Señor le manda al pueblo que antes de comer algo, debían traerle la gavilla al Señor, o sea, la primicia, ofrecérsela a Él para reconocer que de Jehová es la tierra y su plenitud, para reconocer que Él le da la lluvia, que Él le envía el sol, para reconocer que esa cosecha está porque Dios los bendijo, que eso están ahí porque Dios se la dio, era una ofrenda. Pero con eso estaban asegurando que si había la primicia, la cosecha sería abundante. Si no había primicia, no habría cosecha. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel se rige por esta fiesta. ¿Qué simboliza? Lo que el hermano Waldo decía, que si Cristo resucitó, la demás resurrección, eso no lo detiene nadie, que es la que nos espera a nosotros, la de los justos, porque Él es la garantía de que hay resurrección, porque el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero si Cristo ha resucitado, entonces está garantizada nuestra resurrección, y el hecho es que la tumba de Él hasta el día de hoy está vacía. Entonces, Él murió según la Pascua. Fue sepultado según los panes sin levadura. Resucitó según la fiesta de las primicias. Luego viene el día de Pentecostés, que es cuando Él se derrama en el Espíritu, la iglesia. Vienen las trompetas, la otra fiesta, que dice Tesalonicenses, porque si no mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es la convocatoria cuando los santos resucitaremos y estaremos con Él. Luego los tabernáculos, que es un lugar donde estaremos con Él es el tabernáculo en el cielo, no hay templo. Y finalmente, pues, la fiesta de la boda. Estamos con la figura literaria, la apódisis, y tenemos otro ejemplo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí San Pablo declara como una verdad absoluta que el pecado lleva inevitablemente a la muerte. No deja espacio para discusión o posibilidad de excepción. Es un hecho presentado con certeza. No deja atajos. Ni purgatorio, ni limbo, ni nada de eso. Se afirma que Dios ofrece vida eterna como un regalo gratuito a través de Jesucristo. No se trata de una posibilidad, sino de una realidad segura para quienes creen en el Señor. El uso de la apódisis en este versículo refuerza la enseñanza central de San Pablo. El pecado tiene una consecuencia ineludible, que es la muerte. Pero Dios ofrece una alternativa segura, la vida eterna. Esto hace que el mensaje tenga un tono doctrinal firme y definitivo.
El premio, la paga del pecado siempre ha sido la muerte. Y morir sin salvación, sin esperanza, es morir dos veces. Morir en la carne y morir eternamente, porque es estar alejado por siempre del eterno. Pero Cristo, que es el regalo de Dios, que Él fue el que venció la muerte, la venció por nosotros, entonces a cambio de aceptarlo a Él nos regala la vida. Entonces, recibir al Señor Jesucristo es recibir la vida misma, porque Él es la vida eterna, sin Él no hay salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Hermano, ese es lo inverso a la muerte eterna. En Cristo hemos pasado de muerte a vida. Estos versículos son excelentes ejemplos de cómo la Biblia utiliza la apódisis para presentar verdades innegables y fundamentales.